Bueno, bienvenidos nuevamente a la capacitación en gestión. En este caso es la última, de información de calidad para la toma de decisiones. La doctora Clarisa Fuentes siempre acompañando y es la que va a dar también la bienvenida y va a actuar como moderadora de este encuentro. Muchas gracias nuevamente. Gracias Diana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar un miércoles más ahí firme. Hay unos que han estado ahí miércoles tras miércoles, un poco experimentando esto que por ahí parecen conceptos nuevos y que quizás en algún punto a veces causan así como un poco de impacto, pero bueno, la idea es que vayamos juntos y que nos vayan pasando las cosas juntos. Bueno, les voy a contar quién nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Santiago Miguelés. Hemos titulado esta charla y vamos a ver para dónde va, ¿no? Porque Santiago también estuvo en la charla de Buki y de Romina, y bueno, y un poco también los estuvo escuchando y tratando como de inclinarse y de ver sus necesidades y de conocerles, lo cual no es menor, así que eso te lo recontra agradezco, Santi, porque demuestra quién sos. La clase profesional que sos súper dedicado. Bueno, les cuento que Santiago Miguelés nos está acompañando desde Viedma en este momento, así que problemas con el viento sonda no va a tener. Él es ingeniero hidráulico y analista en sistemas, está a cargo de la unidad de procesos y mejora continua, dependiente de la Dirección General de Oficinas Judiciales del Poder Judicial de Río Negro, evaluador del Premio Nacional a la Calidad en Justicia, se desempeñó como secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut, y en otros organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. Es consultora en gestión de proyectos y planificación. Trabajó durante más de 10 años en el sector de tecnologías de la información en la industria petrolera. Santi, con esa presentación, lo dejo en tus manos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Diana, Clarisa, a Milagros y a Noelia por permitirme participar en este espacio. Espero que sea productivo para ustedes en este momento, digamos, que están atravesando en el fuero. La idea un poco es plantear la experiencia de Río Negro en un punto y bueno, lo que allí hemos ido experimentando a lo largo de estos 4 años que lleva ya la reforma procesal penal de vigencia en esta provincia, ¿no? Recientemente también con el juicio por jurados populares, que también fue otro avance y que también otro desafío para nosotros. Así que yo, como soy el tecnológico, yo enseguida me lanzo a la presentación. Tengo ahí unas cuantas diapositivas y como dice Clarisa, la idea era, bueno, traté de darle forma en base a lo que estuve escuchando y trataré de no irme muy a lo técnico y hacerlo lo más ameno posible. Me pueden interrumpir para hacer preguntas, las pueden hacer al final. Bueno, la idea es que podamos charlar cuando si se terminan las diapositivas antes, podamos seguir conversando y que pueda de alguna manera evacuarles las dudas que puedan llegar a tener. Así que bueno, Clarisa, si te parece, entonces yo comparto la presentación. Dale, cualquier cosa avísame a ver si puedes compartir Ahí bien. se ve, si todos lo están viendo bien. Me escuchan bien, ¿verdad? Si están sí, Santi, perfecto. Con el audio estamos bien. Ok. Bueno, un poco la idea era hablar sobre... Yo quería que se hablara de la cuestión de la toma de decisiones, porque, digamos, en el Poder Judicial una cuestión que nosotros hemos visto es que ante la ausencia de información de calidad, muchas veces la toma de decisiones se vuelve compleja, ¿no es cierto? Así que para ello, bueno, voy a proponerles avanzar en algunos conceptos y mechando con la experiencia nuestra. A ver acá, sí. Como la semana pasada
estuve escuchando atentamente las preguntas y las inquietudes que tenían. Les voy a reconocer que me asusté un poquito en un momento, así que bueno, hice algunos cambios, digo, bueno, vamos a hacer al revés. Voy a empezar por el final, porque yo al final de la presentación siempre dejo picando ahí alguna frase en este tipo de charlas sobre la cuestión de la reforma. Y bueno, la frase es esta, ¿no? Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Bueno, no es para exagerar, pero bueno, la idea es llamarnos a la cuestión de que el cambio nos interpela también, ¿no? Y son momentos históricos en los que se están dando cambios en un montón de estructuras, de instituciones, de nuestra vida tal como la conocíamos. Y bueno, el tiempo ha llegado, y así que en el caso mío particular yo me he dedicado este tiempo a trabajar ya sobre la reforma procesal penal implementada, ya iniciada, digamos. Bueno, un poco la idea es que podamos hablar sobre lo que es el concepto de la cadena de valor público, hablar un poquito de indicadores, de reportes estadísticos, nada técnico. Bueno, hablar sobre la toma de decisiones y incluir también la cuestión de la eficiencia, eficacia y efectividad que tanto se habla y que a veces queda un poco desordenada conceptualmente. Para darles un poco el contexto de dónde estoy yo, en la provincia de Río Negro, la reforma procesal penal convirtió, digamos, los juzgados y las cámaras en foros de jueces, y a los jueces y juezas se les da el soporte a través de las oficinas judiciales. Como pueden ver aquí hay 4 circunscripciones judiciales. Tenemos, la primera es en Viedma, la segunda en General Roca, la tercera en Bariloche y la cuarta en Cipolletti. A su vez, Viedma tiene una subdelegación en San Antonio Este y Roca tiene 2, una en Villa Regina y otra en Cholechuel. Estas 4 oficinas judiciales están coordinadas desde la Dirección General de Oficinas Judiciales, que trabajo yo. Yo estoy a cargo de esa unidad que ven de procesos y mejora continua, y hay otra unidad de Tribunal de Impugnación que hace las veces como una mini oficina judicial destinada a los jueces del Tribunal de Impugnación, que es un foro de 4 jueces para toda la provincia, ¿sí? Acá tienen un esquema genérico, digamos, de lo que es una oficina judicial, cada una de las 4. Hay una subdirección jurisdiccional y una administrativa, y ahí ven las distintas unidades, ¿no? de gestión de audiencias, de administración de casos, de atención al público, una unidad de notificaciones, una unidad de control de efectos secuestrados y una unidad de administración y logística. Y las subdelegaciones son como multifunción, ¿no? O sea, hay unidades integrales que hacen de todo, ¿no? Para que tengan una idea, cada oficina judicial consta de unos 40 empleados, y las subdelegaciones tienen en el orden de los 6-7 empleados. Con lo cual estamos hablando de una organización que tiene más o menos cerca de 200 personas, más unos 45 jueces que integran los foros en cada una de las circunscripciones, ¿no? Hay un foro de jueces y juezas por cada circunscripción, está alrededor de los 10-11 jueces cada uno, y el Tribunal de Impugnación, que tiene 4 jueces. Voy a poner el reloj acá para ver cómo me está yendo con el tiempo. Y bueno, ya para pasar, digamos, al primer concepto, les quería comentar un poco qué entendemos, digamos, por el
por lo que es el valor público, ¿no? Cuando se escucha hablar de agregar valor, que hay que agregar valor sobre determinada actividad y demás, bueno, se escucha mucho en la actividad privada. Bueno, ¿qué entendemos por valor público cuando estamos desde el Estado, ¿no es cierto? Y justamente es el valor creado por el Estado a través de sus servicios y de las normas, ¿no es cierto?, y otras acciones que realiza. Y fundamentalmente en el trato con el ciudadano, ¿no?, en la transacción individual con cada persona que se acerca, garantizando sus derechos y satisfaciendo sus demandas y prestando servicios de calidad. Ahí es donde introducimos ya la idea de calidad como un elemento a tener en cuenta en la labor diaria, digamos, ¿no? O al menos es una aspiración. Valor público creado por el Estado. Como veíamos recién, servicios, leyes, regulaciones y otras acciones y transacciones individuales. En el caso de Río Negro, claramente la reforma procesal penal es una ley, una regulación que viene a agregar valor, ¿no?, valor público a través de lo que propone. Y en lo que son las transacciones individuales, digamos, con los ciudadanos, y visto desde el punto de vista donde estoy yo, que es la oficina judicial, obviamente consideramos la gestión de las oficinas judiciales. Si lo vemos desde el punto de vista de los jueces, podrían analizar que, bueno, obviamente es su labor jurisdiccional. Si lo vemos desde el punto de vista del Ministerio Público, lo mismo. Aquí enfocado desde nuestro espacio, que es el espacio administrativo, en lo que nos compete como oficina judicial, está enfocado en lo que es la gestión de las oficinas judiciales. Nosotros a lo que hemos asistido fue claramente a un cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma que estaba centralizado en el expediente, en lo que era el sistema inquisitivo anteriormente, un sistema escrito, y donde la investigación también participaban los jueces de instrucción, al sistema adversarial donde el centro de la escena es la audiencia, o sea, nuestro gran protagonista, ahora en lugar de ser el expediente es la audiencia, y obviamente en vez de un sistema escrito es un sistema oral. Y bueno, aquí la investigación del caso corre centralmente a cargo de los fiscales del Ministerio Público, ¿no? Esto como para poner un ejemplo. Volviendo al valor público, ¿qué importancia tiene el concepto de valor público? La importancia radica en que fortalece el enfoque centrado en resultados, ya que nos obliga a cambiar las preguntas que hacemos en los análisis de las iniciativas que gestionamos, ¿no? Esta cuestión de poner al resultado como un eje de análisis y como un objetivo, ¿sí? Para ello lo vamos dotando de distintas dimensiones, ¿no? No cualquier resultado, sino bueno, los resultados que se conviene entre todos los integrantes de esta reforma o de los operadores, son los resultados que son de interés, ¿no es cierto? Y asociado al valor público, yo quería detenerme un poquito y tratar de que quede este concepto de lo que es la cadena de valor público. Vieron que muchas veces se escucha hablar de la cadena de valor. Bueno, hablando desde el punto de vista del Estado, la cadena de valor público justamente es aquello que convierte los recursos con los que contamos y los insumos en productos y servicios, los cuales generan un resultado, como decía antes, y ese resultado a la larga termina generando un impacto en la sociedad, ¿no? O sea, del lado derecho tenemos la sociedad, del lado izquierdo tenemos el sector público. Y la conversión de recursos a productos se da a través de operaciones, ¿sí? Con estas operaciones, aquí vemos la cadena de valor, y aquí vemos las operaciones, que sería como el engranaje de este motor, ¿no es cierto? Esas operaciones son las que
realiza la oficina judicial a fin de poner a disposición en tiempo y forma cada una de las audiencias, a dar tratamiento a cada una de las solicitudes jurisdiccionales que ingresan y demás. O sea, nuestra actividad como oficina judicial está centrada en hacer funcionar, digamos, todas estas operaciones donde los jueces, las juezas, los fiscales, los defensores son quienes convergen a cada audiencia o quienes de alguna manera interactúan con todo este andamiaje administrativo y del cual nosotros somos soporte de ellos, ¿verdad? O sea, soporte administrativo de toda esa gran labor jurisdiccional que realizan diariamente. Bueno, acá les tiré un chiste porque, como para descontracturar un poco, yo digo que, bueno, soy el de Volver al Futuro porque les vengo a contar desde unos años más adelante qué es lo que va pasando, ¿no? O sea, bueno, un poco lo que va pasando es que en esta conversión de los juzgados tradicionales, que dicho sea de paso, nosotros todavía los conservamos en el caso de los juzgados de ejecución penal, que quedaron fuera de la reforma procesal penal, o sea, la reforma procesal penal no los alcanzó, con lo cual ahora tenemos todo un trabajo con los juzgados de ejecución, que nosotros creemos que en algún momento, a través de una nueva normativa, se terminarán incorporando también al sistema, digamos, de las oficinas judiciales, pero hoy conservan, si se quiere, esta visión del juez gerente, ¿no es cierto? El juez que está a cargo de su juzgado, de sus empleados, y desde allí realiza su labor. Yo le llamo no le llamo yo, creo que esto ya se escucha por varios lugares, digamos, la analogía del cirujano. ¿Por qué digo la analogía del cirujano? Es como la visión que tengo de los juzgados tradicionales y de las oficinas judiciales, y el porqué de las oficinas judiciales, es decir, por qué depositar toda la carga administrativa y la tarea, digamos, administrativa profesionalizada, que es la que se realiza desde la oficina judicial, es lo que permite liberar al juez o a la jueza y ponerlo de frente al 100% de su labor jurisdiccional, de darle todo el tiempo y las herramientas para que pueda especializarse en esa tarea, que es su rol central en todo este proceso, y dejar de lado las cuestiones que hoy tiene que atender, como ser las cuestiones administrativas vinculadas al flujo de trabajo digamos, de las audiencias, de los plazos, los efectos secuestrados, las cuestiones del personal, las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense un cirujano que después de la cirugía tuviera que chequear el control de presentismo de las enfermeras, de los asistentes quirúrgicos, tuviera que ver si están pagas las cuentas de la calefacción del sanatorio, etcétera, cómo vamos con el pago de sueldos y todo eso. Bueno, sería algo complicado, o sea, no lo podemos imaginar en el caso de un cirujano. Sin embargo, en el caso de un juez, es parte de la realidad, del paradigma sobre el cual venimos transitando. Bueno, yo llevo 4 años en el Poder Judicial, pero bueno, es el paradigma que está instalado desde muchísimos años y décadas, y siglos también. Entonces, la magnitud del cambio obviamente que no es menor, pero realmente me gusta esta analogía como para tratar de verlo desde otro lugar y decir, bueno, ¿por qué es necesario este cambio? Bueno, me gusta presentarlo de esta manera, ¿no? Damos vuelta a la hoja rápidamente, y ya al hacernos cargo, digamos, de esta reforma y de este paso
a mirar la cuestión de los resultados, la cuestión del valor público y el impacto que eso genera, y cómo hacemos para poder medir eso y para poder ver qué tan bien o no nos está yendo. Es importante un poco detenernos a charlar sobre los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? O sea, estas 3E que muchas veces se mezclan y se intercambian los conceptos sin tener en claro cuál es cuál, digamos. Lo voy a pasar rápido. La eficiencia, digamos, es obtener la mejor relación posible entre los recursos que tengo y los resultados que voy a obtener, ¿sí? La eficiencia tiene que ver con el cómo se hacen las cosas, ¿sí? La mejora de la eficiencia pasa por las personas, por los procesos y por los usuarios. Y obviamente que se logra con personas competentes y con capacidades, con habilidades y con experiencia. Se necesitan flujos rápidos, efectivos de actividades que añaden valor al producto o a los bienes o a los servicios que se le va a destinar a los usuarios, analizando dichas actividades y la calidad asociada a ellas. Entonces, la palabra eficiencia es el cómo, y es cómo hacer lo mejor posible con los recursos que tengo, o sea, sin descuidar los recursos que tengo, ¿sí? La eficacia, por su parte, se trata justamente del resultado, de hacer las cosas correctas, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados. La eficiencia que nombré antes tiene en cuenta los recursos que voy a usar. Por ejemplo, cuánta plata voy a gastar para hacer una audiencia. Si voy a gastar poca plata, voy a estar siendo eficiente. Si voy a gastar muchísima plata, no voy a estar siendo eficiente. Quizás sea eficaz, porque la audiencia la voy a hacer de igual manera, pero no voy a ser eficiente, ¿sí? Y digamos, si sumamos la eficacia y la eficiencia, ahí es donde obtenemos la efectividad, que de alguna manera es como un balance entre las dos. Si yo me voy de mambo, digamos, poniendo mucho foco en la eficiencia, puede ser que, como dicen, lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿no? O sea, hay veces cuando queremos hacer las cosas demasiado bien, terminamos no haciéndolas. Entonces, y si también queremos, como es, matar una mosca con un cañón, estamos siendo eficaces porque vamos a matar la mosca, pero bueno, tampoco hacía falta pegarle un cañonazo, ¿no es cierto? O sea, los recursos involucrados en el logro de ese resultado tienen que ser claramente tenidos en cuenta. Entonces, el balance entre estos dos conceptos, el término medio o el punto de equilibrio, es lo que entendemos por efectividad, por ser efectivos, ¿no? Disculpen si por ahí voy como saltando de una cosa a la otra, pero quería, desde mi lugar, quería tratar de dejarle algunas ideas. Los invito a interrumpir, porque no escucho nada, pero... Sí. Ahí, Santi, yo les puse como un atrevimiento de atrevida que soy, que bueno, que podían ir enviando las preguntas si querían, porque entiendo que no tienen sonido, pero también pueden levantar la mano para que se les habilite el sonido. Bueno. Sí, que, está buenísimo. Si salen preguntas, se las voy pasando. Por el chat, dale, vos vas haciendo de voceras, no hay problema. Yo porque entre el sonda y que el silencio atroz que hay acá en el quincho de mi casa, veo tu cara nomás y alguna más, y después no veo qué caras ponen, entonces, viste, no sé cómo vamos. Pero bueno, yo sigo. No, tranqui, que si hay preguntas yo te las paso.
Entonces, ya yendo un poco al trabajo nuestro, nosotros en el área nuestra, una de las cosas que hacemos son reportes estadísticos, ¿no? O sea, trabajamos, el área donde estoy yo, asisto al director general en la toma de decisiones, ¿no? Porque esta estructura de la dirección general lo que hace es que todos los problemas o las situaciones que se dan en las oficinas judiciales y que de alguna manera escalan a la competencia del director de la oficina judicial, terminan siendo trasladadas al director general. Entonces allí se dan discusiones, bueno, con el procurador, con los jueces del Superior Tribunal, con fiscal general, con el defensor general y obviamente con los jueces y juezas de los distintos foros y del Tribunal de Impugnación. Entonces, de aquí los reportes estadísticos tienen un poco una importancia gravitante para nosotros porque nos ayudan a ver cómo va la cosa y qué decisiones tomar. Dentro de esos reportes nosotros realizamos reportes institucionales que son por ahí los números más duros, a los que estamos más habituados cuando hablamos de estadísticas judiciales, ¿no? Los anuarios, todas estas cuestiones que salen periódicamente. Reportes de gestión interna, que es para el manejo del día a día, que es lo que mencionaba recién, y también estadísticas para otros organismos, que también es un dato interesante, porque cada vez hay más actores en el sistema que van requiriendo de información, ya sea del ámbito académico, de la sociedad civil, bueno, desde distintos espacios que se le demanda a la justicia información, y muchas veces esa información está perdida dentro de cada uno de los expedientes que forman parte de toda la masa de trabajo que tenemos, y sacar un número de ahí, si no está sistematizado, prácticamente es imposible. Prácticamente no, es imposible porque para responder una pregunta pues tengo que poner un grupo de personas a trabajar una cantidad de tiempo, lo cual ahí estoy atentando claramente contra la eficiencia, incluso contra la eficacia, porque muchas veces ni siquiera pueda lograr responder la pregunta que me están haciendo. Entonces, punto 1, los institucionales, bueno, son reportes mensuales, anuarios estadísticos, infografías de la memoria judicial que está en la Constitución y que hay que presentar todos los años. Acá voy a mostrarles rápidamente, este es el reporte que hacemos mensualmente, nosotros sacamos este reporte, que ahora se los voy a mostrar punto por punto. Tiene una primera parte que es de audiencias, entonces yo digo, bueno, que en el mes de marzo si hice 1.669 audiencias, o sea, programé 1.669, pude hacer 1.163, se cancelaron el 17% y se interrumpieron. El interrumpida le llamamos cuando por ahí el juez abre la audiencia, pero bueno, después, como no se llega al objetivo que la audiencia tenía, se interrumpe y queda expuesta a una reprogramación. Con lo cual, lo que vale es ese 70%. Esa fue mi efectividad, ¿no? O sea, la efectividad de las audiencias, bueno, en ese mes fue un 70%. Un 70% que programé y se hicieron, y las otras, algo pasó. Bueno, entonces tengo que ver qué pasó si yo quiero tener mejores resultados. Que mejores resultados quiere decir que se hagan más audiencias, que se haga un 80%, un 85%. O sea, serían objetivos o metas que puedo plantearme. Después, bueno, analizo cuáles son las audiencias más frecuentes, obviamente las formulaciones de cargo, controles de acusación y demás, y así puedo analizar cómo fue la variación en los últimos 12 meses, cómo estuvo respecto del mismo mes del año anterior. Lo mismo también lo puedo analizar por circunscripción. Como nosotros tenemos 4 circunscripciones, hacemos un trabajo que sería como de benchmarking o de comparación entre las circunscripciones, a ver cómo le va a cada una y por qué. Entonces sabemos que
que Viedma hace 11 audiencias por día, Roca hace 24, Bariloche hace 21, Cipolletti hace 19, y en la provincia más o menos hacemos 76 audiencias por día, y ahí vemos cómo está la cosa en cada circunscripción. Después las solicitudes jurisdiccionales, también analizamos, bueno, cuáles son, obviamente el mero trámite son las mayores, porque ahí albergan un sinnúmero de casos distintos, digamos, y después otras que ya están relacionadas con algún artículo del Código Procesal. Después analizamos, bueno, cómo fue el movimiento a lo largo del año. Acá tienen el año de la pandemia, así que claramente pueden ver que en marzo veníamos a 1153, ahí bajamos abruptamente a 352, bueno, después se fue remontando, ya para agosto empezó a tomar otra tendencia, y a un año de la pandemia, fíjense que superamos el nivel de actividad que tenemos hoy, en el 2021, es superior al nivel que teníamos previo a la pandemia. Esto tiene mucho que ver con que al hacer audiencias por Zoom, la realización de audiencias aumentó, porque también el Zoom pasó a ser un aliado muchas veces, ¿no? Porque se facilita, hay un montón de audiencias que se pueden hacer mucho más fácilmente por Zoom que presencial o semipresencialmente. Y ahí, bueno, tenemos la efectividad móvil de los 12 meses, 72%. Después, bueno, ingreso mensual de legajo por los tipos de delito, también todas estas son estadísticas que nos permite el sistema, o sea, al tener un sistema y una base de datos, nosotros con una consulta online que hacemos, bajamos la información de la base de datos y rápidamente podemos sacar un montón de información. Sin embargo, no es tanto, o sea, este es un reporte que es bastante básico, ¿no? Lo mismo más o menos para el Tribunal de Impugnación, ahí seguimos la actividad del Tribunal de Impugnación con 4 jueces a nivel provincial que les contaba. Y después ya, por ejemplo, haciendo un trabajo sobre el resultado de las decisiones de las audiencias de impugnación, en un momento hicimos este estudio de que vemos que el 71% confirma, el Tribunal de Impugnación confirma la decisión, en 24% revoca, y después hay un 6% que desiste, digamos, de la medida que en algún momento se había interpuesto, ¿no? Bueno, estas son algunas infografías, cosas que hemos hecho. Esta, la color más bordó, la hicimos hace poquito, que es como para ver en un pantallazo, digamos, la actividad que tenemos. Bueno, 45 jueces y juezas, 5.000 audiencias en el semestre, ¿no? El primer semestre del 2021, 1.224 sentencias, la cantidad de legajo, bueno, en fin, números en general. Este otro, el azul, lo hicimos en el primer semestre de la pandemia, y este otro lo hicimos en el año 2019. Esto está en la página web de la oficina judicial, así que están invitados. Después les paso el link para que lo puedan visitar, y ahí tienen también más información en caso que les sea de interés. Después, bueno, legajo por tipo de delito, otra forma de visualizarlo, en fin. Las principales audiencias, claramente formulación de cargo, después control de acusación, bueno, probation, los juicios abreviados, las cámaras GESEL, etc. Y ahí paso entonces al segundo. Yo decía que también tenemos reportes de gestión interna, y acá esto sí, mucho más inherente al título de la charla. ¿Cuál es el objetivo de estos reportes? Mejorar la toma de decisiones. O sea que cuando hay que definir algo, eso que hay que definir se puede hacer de la mejor manera posible, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver ingreso de solicitudes jurisdiccionales por circunscripción. Esto nos permite un poco, bueno, también acá está la pandemia, claramente. Aquí son distintas formas de visualizar la información, ¿no? Para
en el caso de tener que ver, bueno, por ejemplo, qué pasa con Bariloche, que tuvo un crecimiento tan alto en ingreso de solicitudes. Bueno, de ahí se puede, yo digo toma decisiones, pero muchas veces también es analizar, buscar desvíos o por qué las cosas pasan de una u otra forma, ¿no? Acá con los jueces, Hola. por ejemplo, sí. No sé si puedo pedir la palabra o cómo será. Sí, Sí, Yo sí, soy... por sí, favor, adelante. doctora. Bueno, mi nombre es Teresa Divari. Fernando, mira, Mucho mi gusto. pregunta está... Mucho gusto. Te he estado escuchando muy atentamente y, bueno, yo trabajo en lo que sería el Valle de Uco. Yo no sé si lo conoces, si has tenido el gusto de tomarte unos vinos por acá, pero si no, estás invitado. Bueno, no llegué hasta ahí. Bueno, Llegué te hasta invitamos. la chacra de Coria, por ahí. Por favor, no le Bueno. demos ideas, por favor. Que vamos a tener que salir También la chacra de Coria te invitamos. Te cuento, Santi, en realidad la pregunta mía es, aprovechándote con tu capacidad de gestión, con esto de que sos ingenierito. Nosotros, como ya has venido escuchando también un poco, la temática está vinculada con la parte más específica de penal juvenil. Y somos nuevos en esto de la gestión asociada, unificar algunas, o estandarizar los procesos, las palabras esas para todo lo que es el fuero penal juvenil son palabras nuevas. Y bueno, además, como somos bien mendocinos, nos cuesta más, sobre todo, romper ciertas prácticas. Nos cuesta animarnos. A ello, agregale que trabajamos mucho sobre una base que es las personas, pero además que son menores de edad. Entonces, es como que necesitamos mucho esto que se llama tutelarismo y demás, entonces los necesitamos a los niños. Nos cuesta despegarnos, y cada uno tiene su práctica. Yo soy jueza en el Valle de Uco, y a mí me gusta mucho ir ayornándonos en esta necesidad de mejorar las prácticas y esto que hablabas de eficacia y de eficiencia. Lo mío va orientado hacia esto, a ver si me puedo explicar. En la primera circunscripción, la idea es asociar la gestión de los jueces, ¿sí? Y por lo tanto, quitar, para esto que hablabas vos, de que los jueces tengan más capacidad para trabajar lo propio y soltar esta cosa de se rompió la máquina, no vino el auxiliar, no tenemos mesa de entrada, no hay toda esa cuestión propia de la administración, que la gestione un administrador o lo que haya de recurso humano. ¿Qué sugerencias nos haces puntualmente para los nuevos que somos nosotros, tanto para el personal administrativo que trabaja en las distintas unidades judiciales, como para los jueces, que también somos bastante nuevos en eso, porque tenemos mucho la práctica no, ¿sabes qué? Nada te digo si ingresás en el interior de la provincia, esta cosa de no, mira, si no lo dice el juez, yo no lo hago, si no me manda el juez el oficio, no lo hago. Entonces, como de la experiencia de ustedes, que seguramente también la tuvieron, ¿cómo fueron rompiendo esa cuestión de el juez ya no se lo va a decir? ¿Me explico? La palabra rompiendo la usaste vos, ¿eh? Yo no la mencioné, pero digamos, a ver, hay que cambiar, digamos, o sea, el cambio es necesario e inevitable si se quiere incorporar estos criterios de efectividad, o sea, de eficiencia, eficacia, efectividad, si se quiere hacer más y mejor con lo mismo, con los mismos recursos. En Río Negro el gran ordenador fue la ley, ¿no es cierto? El Código Procesal Penal, la ley está taxativamente escrito,
la separación de lo administrativo y lo jurisdiccional, y que el juez tiene prohibido, digamos, realizar tareas administrativas, o sea, lo dice de esa forma. O sea, hay como una cuestión explícita muy fuerte que va de la mano de, obviamente, cierta experiencia previa de los legisladores en cuanto a las distintas experiencias de las reformas procesales, pero digamos, hay que tener una toma de conciencia muy profunda de que por ahí el rol que cada uno tiene es tan importante como el del otro, digamos, y tan importantes son los roles como no mezclarlos, ¿no es cierto? O sea, en la medida en la que se pueda avanzar en concientizarse sobre eso. Los jueces en Río Negro al principio no querían saber nada, y ahora están felices, porque si vos le decís de volver a hacer lo que hacían antes, dicen, ni loco, o sea, yo voy a la audiencia, listo, a ver, decime qué es lo qué es lo que pasa, ahí veo, escucho las partes, y a otra cosa. Seguramente el fuero penal juvenil, con toda su especialización, tiene otra realidad y otras cuestiones a tomar en cuenta. Yo no te puedo hacer un trasvasamiento de cómo funciona la situación en el Código Procesal Penal en Río Negro, donde se trabaja, digamos, con todo el fuero, a las especificidades del fuero penal juvenil, pero sí lo que te puedo decir es que claramente hay que identificar en esas especialidades cuáles son las cuestiones que claramente el juez deberá dejar de hacer y cuáles no, y cuáles son administrativas y cuáles no. Y a partir de ahí buscar la configuración de esos equipos de trabajo, de esa asociatividad, o como realmente no estoy yo muy empapado en cómo está el diseño, pero realmente es una cuestión cultural. Los cambios culturales son duros, son difíciles, llevan tiempo, pero son. O sea, la actitud que ponemos frente a ese cambio es la que nos va a ayudar a que la cosa fluya, o que la cosa se empantane, digamos, ¿no? No sé cómo serte más, digamos, ejemplificador, digamos, o sea, buscar porque no quiero mezclar peras con manzanas, digamos, no sé que ustedes, digamos, tienen sus particularidades, pero sí, desde el punto de vista de la gestión y de la organización, hay que identificar claramente cuáles son los recursos que tenés y cómo lo vas a administrar, y a veces nosotros como ingenieritos, digamos, como decís, desde la ingeniería, nosotros estamos muy acostumbrados a manejar recursos y tenemos una mirada sistémica, ¿no? Y la mirada sistémica, que es, o si querés, la mirada holística, también mirar todo el conjunto, el juez, o sea, tanto el administrativo, el fiscal, el defensor y el juez son todos recursos del sistema. Por ahí hablar que el juez es un recurso y por ahí te tiran con un palo por la cabeza. Así, bueno, pero desde el punto de vista del funcionamiento como sistema, todos son recursos para el funcionamiento de ese sistema. Y cada recurso tiene que ser utilizado de la mejor forma posible para llegar al mejor resultado. Y la mejor forma posible claramente implica que, como es zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno tiene que ocuparse de lo que se tiene que ocupar y no tiene que ocuparse de lo que no se tiene que ocupar, digamos. O sea, por ahí es muy trivial, pero no por tal es menos necesario, digamos, ¿no? Me encantó, perfecto. Soy de esas personas que no soy, sino que hay muchos como que se atreven, que buscan atreverse y buscan avanzar en esta manera de mejorar la gestión de los recursos que tenemos. En este caso es un recurso humano, sabiendo que se trabaja con recursos humanos también.
Me encantó, no te interrumpo más. Bueno, Gracias. no interrumpí, bárbaro. Bueno, volvemos entonces. Acá, por ejemplo, cuando los jueces se quejan de que le damos mucho trabajo, ¿no? A quién le damos más trabajo y demás, bueno, rápidamente podemos sacar cómo trabajan las circunscripciones y cada uno de los jueces, cuáles. Los que tienen muy poquitito es porque son los más recientes, por ahí fueron nombrados jueces hacía poco tiempo, por eso sale así la estadística, pero bueno, rápidamente podemos resolver conflictos con este tipo de gráficos. Acá esto de un histograma ya es una cosa más estadística, pero básicamente vieron cómo está la distribución, no sé, la edad de las personas que sigue la distribución normal, ¿no? Como una curva de Gauss. Bueno, este es un histograma de tiempos entre una formulación de cargo y una sentencia. Como ven, esta distribución no sigue una curva de Gauss, sino que tiene un sesgo hacia la izquierda. Entonces todos los tiempos entre formulación de cargo y sentencia están en el orden más o menos de los 230 días, 250, y obviamente después cuanto más tarda son los menos, porque obviamente son las causas que llevaron un debate, o tuvo muchas instancias en el medio y demás, pero fíjense que el gran porcentaje de los casos se están resolviendo en un año, digamos, ¿no? O sea, lo que queda por arriba del año ya es como poquito, ¿sí? Es muy poquito. Esto obviamente, más allá de lo que se puede hablar de eficiencia y demás, es porque el Código Procesal Penal explicita plazos para cada una de las etapas y hay que cumplir con esos plazos, necesariamente termina siendo más rápido, ¿no? Este ejemplo es medio largo, se lo voy a mostrar por arriba, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero por ahí en las peleas con la Procuración o con el Ministerio Público, por ejemplo, podemos obteniendo digamos, por circunscripción, los ingresos al Ministerio Público. Por ejemplo, vemos que hay 66.000 ingresos al Ministerio Público, de eso llegan a judicializarse, digamos, 14.400, y tuvimos para esos legajos 16.000 audiencias, o sea que tenemos un promedio de 1,37 audiencias por legajo, ¿sí? Entonces acá podemos ver que en Viedma es 1,33, en Roca es 1,22, o sea que hay menos audiencias por legajo, en Bariloche 1,36, ven que es similar, y en Cipolletti, 1,80. Entonces quiere decir que acá en Cipolletti pasa algo distinto. Acá están haciendo más audiencias, están, digamos, desviados en la cantidad de audiencias que hacen. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa que hacemos más audiencias? Si yo hago más audiencia para resolver un legajo, estoy tardando más, o estoy metiendo más recursos, no estoy siendo eficiente. Más allá de la pertinencia que hayan tenido cada una de esas audiencias, seguramente que algo pasa. Porque si yo te muestro el número así, vos enseguida podés ver que ahí hay algo que hay que revisar, ¿sí? O sea, esto es un ejemplo, lo quiero mostrar así, no es ni para polemizar sobre qué fue lo que pasó, de hecho no tengo ni idea, pero son situaciones que los números y las estadísticas te permiten ver con claridad a la hora de tener que tomar decisiones. Después, bueno, el estudio siguió y vimos cuántas formulaciones de cargo, cuántos controles de acusación que venían sin audiencia previa a formulación de cargo, con audiencia previa, cuántos debates, cuántos terminaron juicio abreviado, bueno, cuántos comprobation, cuántos sobreseimientos, etc. Son formas de visualizar la información, ¿no? Nada más. Después, bueno, legajos ingresados al Ministerio Público y a la Oficina Judicial. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver es que en Roca, digamos, habiendo, digamos, muchos más legajos que entran al Ministerio Público, fíjense, Roca y Bariloche tienen casi la misma cantidad de audiencia de formulación de cargos, siendo que en Bariloche entran muchos menos legajos. O sea que ahí también
se formulan mucho más cargos en Bariloche que en Roca, por ejemplo. Bueno, eso puede servir para analizar una cuestión puntual, o si hay un reclamo, o si están pidiendo por la cantidad de jueces, o la cantidad de fiscales, o lo que sea. Si tengo que decidir si hay que poner o no un operador judicial más en un determinado lugar, bueno, este tipo de análisis nos ayuda. Para no hacerlo, digamos, por el humor del día, ¿no es cierto? Después, bueno, porcentaje de debates en relación a los ingresos al Ministerio Público, ingresos a la oficina. Acá, por ejemplo, podemos ver en estos gráficos de torta la cuestión de cómo se abrevia. Ahí ven que, por ejemplo, en Roca el 43% va a debate y el 57% va abreviado, y en Bariloche el 73% va abreviado y solo el 27% va a debate. Entonces, si ustedes ven, esas son 4 circunscripciones, claramente funcionan muy distintos, ¿sí? O algunas más parecidas y otras muy distintas. Las cámaras Gesell, si me piden, bueno, necesito más psicólogos de cámara Gesell, que son pocos, son muchos, ¿qué pasa? Hay que contratar en la feria, hay que salir a buscar profesionales de la matrícula porque están de feria. Bueno, ¿qué pasa con las cámaras Gesell? Entonces vamos viendo cuál es la tendencia, si va a haber más, si va a haber menos, qué es lo que está pasando. Bueno, obviamente en la feria ven que baja drásticamente, o sea, prácticamente no se hace. Esto es del 2020, debe ser del año de la pandemia, y una parte del 2021. Estos reportes nosotros los hacemos a pedido, no es que los sacamos todos los meses, ¿sí? O sea, un poco el ejemplo es para que vean cómo, trabajando con información ante una determinada demanda de información, se puede dar una respuesta. Después, bueno, acá también este trabajo de ver los tiempos procesales, que es bastante difícil por la naturaleza de cómo se van dando las distintas audiencias. Es difícil encontrar, por ejemplo, hay que filtrar legajos con una o más audiencias finalizadas y con sentencias dictadas. O sea, porque cada legajo es distinto, y para poder tener un análisis numérico hay que tomar una muestra o hay que hacer un filtrado previo de causas, ¿no? Y bueno, y ahí terminé y paso a lo que son los reportes estadísticos para otras instituciones. Nosotros tenemos pedidos del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, de la JUFEJUS, de la Corte Suprema, etc. Esto lo que nos genera es necesariamente una constante revisión sobre cuál es nuestro modelo de datos. ¿A qué le llamo al modelo de datos? Nosotros tenemos un sistema informático, y ese sistema informático permite cargar una cierta cantidad de datos. Y hay otros datos que no se cargan, porque el sistema no los previó. O sea, tenemos un sistema que básicamente fue concebido para la gestión de audiencias, entonces tiene toda la información para el flujo de trabajo con las audiencias, pero no tiene tanta información sobre, por ejemplo, si hubo armas de fuego, hubo armas blancas en el hecho, o si la víctima era menor o no era menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puse en rojo acá necesidad permanente de ampliar los modelos de datos, ¿sí? Después les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo lo hemos tenido que ampliar y cómo después ahora tenemos que hacer que se amplíe el sistema informático para que pueda haber una carga diaria de esa información y que no se vuelva algo imposible el día que nos piden una determinada estadística, porque literalmente es imposible ir a revisar toneladas de causas que están perdidas entre la documental, esos datos, ¿no es cierto? Les hablo un poquito sobre indicadores, porque por ahí me interesa que tengan por lo menos la idea. Un indicador, bueno, es una medida que permite conocer con mayor precisión una situación y comprobar si se avanza y en qué medida en el logro de un objetivo en cualquier ámbito, y con un grado mayor o menor de desagregación y alcance. Entonces puede haber un indicador que sea muy general o un indicador que sea muy específico sobre una cosa muy puntual.
es un hecho dato que proporciona información sobre algo de la naturaleza, por ejemplo, temperatura o una tasa de natalidad, etc. Y la forma más común de indicador es un estadístico, número, ratio o tasa, ¿cierto? O sea, tasa de natalidad, por ejemplo, índice de efectividad de las audiencias. Acá me gusta mostrarles la analogía del tablero del auto, porque el auto es una máquina súper compleja que tiene un montón de variables muy, muy grandes, ¿no es cierto? De toda la mecánica, el motor, etc. Se pueden medir infinidad de cosas. Sin embargo, nosotros nos sentamos, prendemos el motor y miramos el tablero y ya sabemos si se puede andar, si vamos rápido, si vamos lento, si nos estamos quedando sin nafta, si está calentando o no está calentando, si le toca el cambio de aceite, etc. O sea, indicadores son pocos y pertinentes. O sea, no me sirve sacar indicadores de todo, o sea, porque me implica un trabajo tremendo y sobre todo indicadores que no me sirven para nada. Que aunque no lo crean, existen. O sea, existen gente que pide indicadores que no tiene ningún sentido tenerlos. Y más aún si está mal tomada la información. Entonces, en esta cadena de valor que yo les mostraba antes, cadena de valor público, que va de los recursos a los productos, los resultados, los impactos, en toda la cadena podemos medir indicadores. Hay recursos, digamos, de dinero, recursos de economía, recursos de eficiencia, en la transformación, indicadores de recursos económicos, indicadores de costos, de plata, indicadores de eficiencia en la transformación de un recurso en un producto, indicadores de producto, indicadores de resultados, indicadores de eficacia, efectividad y de impacto. Los de impacto son, por ejemplo, aquellos que se pueden medir a través de encuestas y demás, y son los más difíciles porque medir el impacto en la sociedad o en la persona o en la familia o en la víctima o en la persona detenida o en el joven, en la niña, adolescente, es muy difícil. Y mucho más difícil es medirlo en forma estadística. Por ahí los que están del lado izquierdo son los más comunes o con los que trabajamos con más frecuencia. Y este gráfico está en el marco de un análisis de lo que es una planificación, ¿no? Cuando yo trabajo en planificación estratégica, estoy en esta parte de mirar a qué resultado y qué impactos quiero lograr. Y acá tengo la parte de la gestión de los recursos y bueno, en la parte de la formulación presupuestaria, cómo voy a invertir, qué recursos voy a invertir para convertir esos recursos en mis productos, que son los bienes y servicios que entregamos diariamente a la sociedad, ¿no? Todo esto para decir que nosotros tenemos definido dos indicadores: efectividad de audiencias y la evolución de las solicitudes jurisdiccionales. ¿Qué queremos nosotros con las audiencias? Que sean efectivas. ¿Qué quiere decir? Que si yo la programé, que la audiencia se haga y no fracase, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Analizo cómo evoluciona, ¿sí? Acá este salto en la feria, la justicia en la feria siempre se nos van todos los gráficos porque es como una anomalía, digamos, en las cantidades que manejamos. Y llevamos una tendencia, bueno, que por lo menos está estable y la efectividad va tratando de mantenerse. Ahora con la pandemia bajó, porque bueno, estamos acá, ahí rasguñando el 70%, 69,7%. Y las solicitudes jurisdiccionales lo que tratamos es que se resuelvan rápido. O sea, ¿cuántos días? Acá tenemos de 0 días a 6 días, y con el correr del tiempo, ¿cómo venimos con las solicitudes jurisdiccionales? Bueno, vamos trabajando para que se tarde menos en resolverse. ¿Sí? Santi, yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Qué diferencia, qué es lo que incluyen dentro de solicitudes jurisdiccionales? Porque técnicamente la solicitud del pedido de audiencia o verificación del pedido de audiencia incluye un pedido jurisdiccional. No sé cómo No, dividen la ustedes. solicitud de audiencia es una cosa y solicitudes jurisdiccionales
todo lo que es mero trámite y, qué sé yo, un allanamiento, autorización de un allanamiento, suspensión, modificación de fecha de audiencia, ingreso de informe, sobrecimiento de criterio de oportunidad, control de admisibilidad, entrega o destrucción de efectos secuestrados. Bueno, hay un montón. Pero Mirá, eso lo tenemos distinto. las solicitudes de audiencia son para nosotros una cosa, y solicitudes jurisdiccionales es todo aquello que está expresado en el Código Procesal y de alguna manera requiere en su gran mayoría de la intervención de un juez. Tiene que haber un juez que la autorice o la deniegue a una determinada medida. Y que no se hace en audiencia, ¿sí? O sea, El sobreseimiento no lo hace. todo lo que no ocurre en audiencia, ¿sí? ¿No sabes qué sobreseimientos hacen por audiencia y cuáles son los que hacen por...? No me quiero meter porque no la tengo clara con eso, pero así que no te voy a contestar, pero está en el artículo 155 del Código Procesal. Después te voy a fijar a ver si son los mismos que en nosotros. Sí. Dale. Y después, entonces, sí, lo que quería hablarles era de la cuestión esta de la carga de datos, de lo que es de la carga de datos a la gestión de conocimiento organizacional. Acá les tiro así el concepto de gestión de conocimiento, se los revoleo por la cabeza muy así violentamente, porque esto da para hablar horas y horas, y de hecho en la justicia la gestión de conocimiento es algo que está muy verde, pero sí la carga de datos es algo diario y que por lo general no se hace bien. Entonces, lo que marqué en rojo ahí es el rol de la carga de datos en lo que es la gestión de conocimiento organizacional. Si uno lee algo sobre gestión de conocimiento, se le plantea, digamos, que hay como un camino que va desde la insensatez, la ignorancia, la desinformación o los supuestos, a los datos falsos o incompletos, y ya de ahí pasamos a los datos normalizados. Con datos normalizados podemos generar realmente información. Cuando digo datos normalizados ya estamos hablando que acá ya se aplicaron criterios de calidad y de control, donde no es que cualquiera carga cualquier cosa y está todo bien, sino que hay procesos que están garantizando que esos datos que yo tengo en mi sistema son buenos, no son datos basura, ¿sí? O sea, datos podemos cargar todo. Ahora, si estamos cargando bien o no, ahí ya se empieza a complicar. Y desde ahí, bueno, con esos datos normalizados podemos generar información y obviamente con esa información podemos generar conocimiento y al final del camino podemos tener una organización sabia. Esto le repito, la gestión de conocimiento es como un marco teórico para expresar dónde podemos estar cada una de nuestras organizaciones judiciales, ¿no? Podemos estar por acá abajo, por el medio, o más o menos por ahí. Difícilmente vamos a estar mucho más arriba, porque por lo general nuestros procesos de carga de datos requieren de sistematización, de procesos de control, de calidad y demás, ¿no es cierto? Por eso se trabaja en la cuestión de la gestión de la calidad y demás. Hacer hincapié en el rol que tiene la carga de datos en cualquier sistema es fundamental para poder después generar, por ejemplo, estadísticas que nos permitan tomar decisiones pertinentes, ¿no es cierto? Si los datos están incompletos o en una determinada circunscripción no se cargan porque, bueno, hay un problema con ese sector de la oficina judicial que se dedica a cargar esos datos y demás, bueno, no voy a poder cumplir el objetivo de poder generar reportes que sean realmente válidos, ¿no es cierto? Entonces, un poco, no es para ahondar mucho, pero simplemente para mostrarles que esto existe, que no lo inventé yo, digamos, que hay libros que escriben sobre esto y que hay un camino a recorrer acá, ¿no? En la cuestión de generar
carga de datos que sea comprometida y que sea realmente de calidad, con la cual nos permita llegar a información de calidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Por lo general, volviendo a esto que les comentaba de los requerimientos de información cuando no están en los sistemas. Nosotros tenemos requerimientos de información estadística, tanto desde el ámbito interno como del ámbito externo, que resultan insatisfechos. ¿Por qué? Porque tenemos carga deficiente de datos, porque hay datos que no los cargan, por ejemplo, se cargan mal, o hay limitaciones en los modelos de datos. Si mi sistema informático no previó que yo tenía que especificar si un determinado delito se cometió, por ejemplo, con arma blanca o con arma de fuego, y después quiero sacar una estadística sobre el uso de armas de fuego o el uso de armas blancas en los delitos, y bueno, claramente no lo voy a poder hacer, porque mi sistema no me lo está contemplando, ¿sí? No quiero arriesgar un ejemplo en el caso de ustedes para no meter la pata, pero bueno, pueden imaginarse en su realidad de las cosas que quieren medir, cuáles son las cosas que tendrían que estar sistematizadas en la carga diaria para que esa medición sea efectiva. Nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer fue, esta es una pantalla, una basecita de datos que armamos de entre casa en mi oficina, porque nosotros teníamos las sentencias. Las sentencias, el juez las redacta en un PDF, en un archivo PDF, lo firma digitalmente, y ahí va la sentencia, y ahí están todos los datos del hecho y demás. Pero nada de eso se carga en el sistema, porque no tenemos un módulo estadístico en el sistema. Entonces, lo que hicimos fue tomar la base de datos de sentencias, que son los datos que están acá en gris, con los datos que realmente nos vienen del sistema, que son el número de legajo, la carátula, el número de protocolo, la circunscripción, la fecha de la sentencia, qué tipo de sentencia, cuál fue el organismo que la llevó adelante. Y después nos metemos en la sentencia, la leemos una por una y cargamos cuándo fue la fecha del hecho, el lugar, qué tipo de juicio, qué tipo de tribunal, si el fiscal o si hay bueno, con error, bueno, si tuvo algún error. Acá en el fiscal no me acuerdo a qué se refería, si tiene querella o algo de eso, no sé. Y después empezamos a cargar para cada sentencia todos los involucrados, ¿no? Personas, imputados y víctimas. Y eso nos permite sacar un montón de información que recién ahora no les puedo mostrar nada porque recién ahora terminamos de procesar el primer semestre de 2021 y estamos empezando a sacar los primeros reportes, ¿no? Pero bueno, acá tenemos si intervino un menor de edad, bueno, cuál es el motivo de vinculación y demás, si tuvo defensor oficial o privado, el tipo de pena. Bueno, de acá vamos a sacar un montón de información re interesante que nos venían pidiendo de distintos ámbitos. Y acá para la JUFEJUS, que nos pidió recientemente la cuestión de niños y adolescentes en conflicto con la ley, que es el tema digamos, de su especialidad, lo que hicimos fue esta planilla, que es la donde cargamos, acá les hice una captura nomás de algunos datos, donde son los datos que estamos cargando de la JUFEJUS, que implica que una chica que trabaja conmigo recibe la información de cada oficina judicial sobre, digamos, los menores imputados. Entonces, si desde la oficina nos dicen en tal legajo está imputado un menor, entonces nosotros entramos en ese legajo y le recabamos toda la información posible y después se la enviamos al Centro de Planificación Estratégica, que son quienes centralizan esa información y le mandan a su vez la información a la JUFEJUS. Si hay alguna novedad en ese legajo, registramos que hubo una modificación en este registro, entonces
se lo volvemos a informar al centro de planificación para informar esa novedad. Esto se lo puse así medio desprolijo, pero como es un tema que tiene que ver con penal juvenil y es lo que nosotros hicimos, bueno, se los quería mostrar así aunque sea medio desprolijo, pero para que lo vieran. A ver, quiero ver ahí ya. Uy, screenshot. Perdón, me toqué algo mal. Ahí lo vuelvo a compartir. Estamos, Santi, igual ahí con el tiempo. Sí, igual ya estaba terminando ya. El quedaba. Sí, no quedaba una sola diapositiva, así que está bien. Por ahí podemos dejar acá y charlar un poquito, 15 minutos. Bueno, acá hay una pregunta que... ¿Cómo, perdón? Que por ahí se me ocupé mucho tiempo, pero bueno. No, perfecto. Hay una pregunta de Nancy Chiavasa, que bueno, Noé también que trabaja con estadísticas para UFEJUS, quizás pueda ahí también hacer sus aportes. Ella plantea, quisiera saber si se ha planteado a través de los indicadores estadísticos, el pronóstico, la prevención y el seguimiento de los casos y consecuentemente respecto de los menores. A nivel de lo que se está haciendo en JUFEJUS, ¿me dice? ¿O si nosotros en Río Negro estamos haciendo eso? Entiendo que para vos, y acá también quizás Noé puede aportar lo que está pasando acá en Mendoza. El relevamiento de JUFEJUS, nosotros participamos en varias reuniones. Lo que se dio cuenta ahí es lo que cuesta cuando hay que poner en sintonía información de distintas jurisdicciones, ¿no? O sea, porque en esta cuestión de la estandarización, cuando queremos hablar de algo, ¿de qué estamos hablando? Porque hubo mucho problema para ponerse de acuerdo en las distintas interpretaciones de cada uno de los datos que había que volcar, ¿no? Se trabajó mucho en eso y después la sistematización la está haciendo UFEJUS. Yo no participo en ese foro, así que no sé cuál es el objetivo. Sé que respondía a una demanda externa, concretamente de la UNICEF y demás, que estaban haciendo falta datos sistematizados en ese sentido, pero después, en concreto, la verdad que no le sé responder, digamos, no tengo una respuesta sobre qué se va a hacer. Muy reciente también, recién llevamos 2 meses de informar esta planilla, y en Río Negro son pocos las causas judicializadas, ¿no? Con menores. Hay mucho queda en el ámbito también del Ministerio Público y de los centros del Poder Ejecutivo que trabajan con menores en conflicto con la ley, digamos, ¿no? La Secretaría de la Niñez, bueno, hay varios organismos que intervienen, ¿no? Pero yo estoy medio alejado de ese trabajo. Así que, si querés, no. Santiago, les cuento un poco yo, que estoy trabajando hace un tiempo un poco esta temática. He participado de las mismas reuniones que has participado vos, que estabas contando. La cuestión es que la medición de la problemática penal juvenil no solo es difícil o compleja acá en la provincia, sino ha sido en general un tema poco medido, mal medido, y que tiene que ver con un montón de factores, eso, ¿no? El intento del JUFEJUS y demás, que se viene trabajando, bueno, desde el año pasado y quizás desde antes también, tiene que ver con lo que decía Santiago de intentar acercarnos a medir la problemática a nivel nacional, sobre todo... ¿y se escucha bajito? Te escucho bien yo. Ok. Te escucho, pero sí. ¿Un poco mejor ahí? Sí. Bueno, a nivel nacional se está intentando medir la problemática, sobre todo en los indicadores que nos ayuden un poco a describirla en términos sociales y estructurales, ¿no? La dificultad es justamente la que decía Santiago.
es muy difícil que todas las provincias compartamos la misma definición de un indicador y a su vez que arribemos a la construcción de ese indicador de la misma manera, porque todos los fueros penales juveniles de todas las provincias tienen distintas maneras de registrar sus datos. Y todos esos pequeñas cosas hacen a la construcción de un dato, hacen a la confiabilidad y a la validez de un dato, y construir un dato a nivel nacional con 24 provincias que tienen sus propios sistemas de sistematización de información es complejo. Sin embargo, se ha llegado a una grilla para nosotros aún todavía muy ambiciosa, porque, bueno, ahora un poco Nancy te voy a contar brevemente la historia de los datos en la provincia y a dónde queremos ir, pero es muy difícil. Mendoza contesta mensualmente, pero bueno, no todos los indicadores que se intentan construir a nivel nacional. Pero bueno, vamos en ese camino, es difícil. Concretamente esto que vos preguntás de si los indicadores estadísticos van a medir el pronóstico, prevención y seguimiento de los casos. Ahí hay como una cuestión conceptual que está buena diferenciar. Las estadísticas a nivel general y estructural no hacen seguimiento de casos, son dos instancias como distintas. La construcción de datos estadísticos mira problemáticas estructurales, el seguimiento de casos se hace a través de herramientas específicas para eso. La construcción de datos a nivel general nos ayuda a entender, a medir, a observar cómo se da la problemática de penal juvenil en la provincia, pero después hay otras herramientas distintas que nos ayudan a seguir los casos, pero entiendo que te referías a lo general. Y finalmente, Mendoza, la situación particular, el Foro Penal Juvenil que me está escuchando ya la sabe, pero el Poder Judicial de Mendoza, y esto lo saben todos acá, mide, históricamente, construye datos estadísticos de gestión de expedientes, a través de indicadores que se han ido como construyendo con diferentes definiciones por parte de los distintos actores que construyen ese dato, pero además con la posibilidad de modificar en el sistema las variables o mismo los indicadores que luego se suman. Entonces, son números a veces que representan, que son poco representativos de las problemáticas sociales ni hablar, pero incluso a veces de la gestión o del trabajo de los juzgados y los tribunales. Entonces un poco lo que empezamos a hacer es una construcción un poco más manual de datos, sobre todo para poder tener alguna precisión de qué va esta problemática en Mendoza, efectivamente cuántos chicos y chicas están involucrados o están de alguna manera vinculados a la justicia, qué delitos y demás. Esos números, hace un par de años, en el Fuero Penal Juvenil no los teníamos, no sabíamos precisamente ni cuántos chicos habían, ni cuántos estaban involucrados, sí sabíamos los privados de libertad, porque era información que el Ejecutivo nos podía brindar, pero no era información que podíamos construir desde el Poder Judicial. Ahora la construimos manualmente, o sea, yo la sistematizo, pero cada uno de los que está escuchando acá se toma el trabajo todos los meses de completar una grilla que está hecha en función de los indicadores que propone UNICEF. No son unos indicadores que nos inventamos nosotros, sino que de acuerdo a la propuesta de UNICEF, más UFEJUS, más lo que se está midiendo a nivel nacional, armamos una grilla que entendemos está al alcance de nuestras posibilidades, además pensando que la carga es manual, ¿no? Y en base a eso construimos unos datos mensualmente de toda la provincia. Hemos tenido con los compañeros y las compañeras que se dedican a construir esta planilla algunas reuniones para cada tanto poner en común qué entendemos por cada uno de estos indicadores, porque es un gran problema a la hora de construir datos, y de momento eso es lo que tenemos. ¿A qué aspiramos? A que que haya un sistema informático que contemple todo el proceso penal y de protección, y que pueda, en la carga que los usuarios hacen diariamente,
registrar esta información que luego sea consultada y sistematizada informáticamente, ¿no? Y sí. Y te agrego por ahí una apreciación personal, pero sí, la pregunta de Nancy es esto que dice la prevención y seguimiento de los casos consecuentemente respecto a los menores. Yo siempre veo que somos la punta del iceberg en el Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea, lo que podemos contar nosotros, que es lo que está judicializado, lo que lleva a una instancia de judicialización, y por abajo tenés un sinnúmero de casos que involucran un montón de otros organismos que son por donde pasa esa información, ¿no es cierto? Ministerio Público y otros resortes de instituciones intermedias que intervienen en la problemática. Con lo cual es todavía mucho más complicado porque hay que hablar el mismo lenguaje entre organismos de distintos poderes y demás. Realmente hay que hacer un trabajo cultural de estandarización de información. O sea, así como hablamos de que la reforma es un cambio cultural y hoy acá hay todos quienes estamos digamos, atravesados por la cuestión de la reforma, y en este tema de poder generar información para la toma de decisiones o para el seguimiento de este tipo de casos, mucho más cambio cultural, porque hay que interactuar con otros organismos sobre los cuales no tenemos ninguna injerencia. Es muy complicado. O sea, hay que ponerse mucho las pilas, digamos, para que todos puedan empezar a hablar el mismo idioma, si no, nunca vamos a estar mirando la realidad. Tal cual. Es difícil, la construcción de datos parece muy sencilla, pero tiene un montón de discusiones teóricas incluso detrás que hacen que no sea tan fácil y que la construcción de un dato confiable y válido se pueda conseguir muy de a poco, digamos. Ojalá contemos un día con este sistema informático al que aspiramos, donde la información sea mucho más fácil de construir, pero de momento el esfuerzo que hacen todos y todas mensualmente es súper válido porque verdaderamente nos da al menos un número de lo que está pasando en Mendoza, que hace un par de años no lo teníamos. Así que igual les agradezco de paso, ya que están todos acá, por eso, por hacer ese esfuerzo todos los meses. Gracias, Noé. Gracias, Santi. Bueno, hasta donde veo, he ido siguiendo el chat y creo que no han habido más preguntas, se han ido como respondiendo unos y unas a otros. Quedaron todos dormidos, por eso no preguntan nada. Bueno, este tema realmente tiene una complejidad, pero el fundamento por ahí, y yo quizás puedo llegar a hacer un aporte en esto de la participación de Santiago, que como verán tiene muchísima experiencia en lo que es no solo relevamiento de datos, sino trabajo con estructuras y sistemas informáticos quizás mucho más avanzados de los que incluso contamos hoy también en el Foro Penal de Adultos. Y la idea era reflejar un poco la importancia del trabajo que ustedes hacen todos los meses, porque realmente tener estos números o poder estandarizar criterios o conceptos para medir ciertos indicadores no solo hace a la satisfacción de ciertos organismos que son solicitados, sino como siempre digo, y lo he charlado con algunos de ustedes de manera particular, permite que los otros poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, conozca datos, sepa cómo trabajamos, y asimismo también se puedan tomar decisiones asociadas realmente a políticas que puedan atender a los chicos y a las chicas. Sino sin datos, sin evidencia objetiva, sin una realidad que uno pueda mostrar, la verdad que es muy difícil que ellos, desde los otros poderes dentro del sistema republicano, puedan atender a estas problemáticas. Entonces, un poco Santiago lo que hace es esto, es reflejar, es poner evidencia objetiva, es poner las cartas sobre la mesa y poder trabajar de una manera un poco más, no solo organizada, sino conjunta, ¿no?
Así por que... ahí como mensaje final, no tienen que pensar tampoco en un mega sistema ni nada, por ahí hasta con algo manual o con una ayuda informática básica se puede. Lo importante es hacerlo con algún tipo de acompañamiento de alguien que les pueda dar una mano en cuanto a lo que es sistematizar información o datos, y después sí tener procesos muy celosos en lo que hace a la carga, ¿no? Y llevar una carga diaria y quitarle ese peso negativo que tiene la estadística judicial, que era ese formulario que todo el mundo tenía que completar y que nadie tenía ganas porque te venían a preguntar sobre cosas que ya pasaron hace un año y todo, mientras lo llenás decís, ¿y esto para qué me lo piden? No, hay que salir de ese modelo y tiene que ser una carga sistemática en tiempo real, digamos, en el momento en el que van pasando las cosas, y dando y empoderando a la persona que hace esa carga de datos en cuanto a la importancia del trabajo que tiene, porque todos creen que ese es el trabajo, wow, a mí me dieron cargar los datos, esto, qué porquería, o sea, y en realidad es súper, súper importante, porque si esa persona hace bien si todas esas personas hacen bien su trabajo y con un marco básico de organización, vamos a tener información, si no, vamos a tener nada. Vamos a mentir, si no. Básicamente. Totalmente. Bueno, en principio, creería que hay todas felicitaciones y agradecimientos, así que bueno, yo particularmente, Santi, te quiero agradecer por tu presencia, por estar hoy, por acompañarnos. Santiago, así como les dije al principio, que es un profesional muy dedicado, de la misma manera lo son Buki, Romina y Leticia, y ninguno de ellos lo hacen todo de manera colaborativa, o sea, trabajamos realmente dentro de un esquema a nivel país que trabaja lo que son modelos de oficina judicial, entre otros conceptos y criterios como es también juicio por jurados y otros, y la verdad es que bueno, todo esto que ha sucedido durante estos 3 miércoles que nos hemos ido acompañando, ha sido de manera colaborativa, así que yo realmente, bueno, estamos súper agradecidas desde la coordinación, y bueno, no quería dejar de destacarlo porque nada, está bueno. Después otro día nos va a tocar a nosotros quizás ir a otra provincia, a contar nuestra experiencia, me encantaría que así fuera, y de eso se trata, de que nos acompañemos, de que colaboremos, de que hagamos crecer estos sistemas que son flexibles, o sea, realmente permiten ir adaptándose e ir creciendo, ¿sí? Como todos los procesos tienen momentos de crecimiento neto, mesetas, vuelve a caer y vuelve al crecimiento, un poco de esto hizo referencia a Leticia, pero son modelos que realmente permiten conocer la organización desde adentro y favorece la comunicación interpoderes también. Así que, bueno, nada, creo que un poco hemos tratado de reflejarlo eso, yo en muchísima menor medida, pero bueno, Santiago y las compañeras de los otros miércoles también. Así que, bueno, gracias Nancy, gracias por tu participación también. Les agradezco a todos por estar presentes, gracias Santi. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Les mando un cariño enorme y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Adiós, Bueno, gracias. Adiós, gracias. Chao. Saludos a todos. Chao.